Bueno, pues ya es oficial. Acaba de anunciarse el Premio Nobel de Literatura de 2025. Y menuda sorpresa, ¿eh? Totalmente. Desde Estocolmo, la Academia Sueca ha elegido al autor húngaro Laszlo Krasznahorkai. Y el motivo que dan es tremendo. Cito textualmente. A ver. Por su obra absorbente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte. Ahí es nada. Uf, vaya declaración. Hoy vamos a meternos de lleno en los documentos que nos ha facilitado la Academia, su biobibliografía y, sobre todo, el discurso de aceptación. Queremos intentar descifrar esa frase. Claro. O sea, ¿qué es exactamente ese terror apocalíptico? ¿Y, y cómo puede el arte reafirmar algo en un escenario así? Pues es una lección valiente, desde luego. Krasznahorkai no sale de la nada, se enmarca en esa gran tradición centroeuropea que nos puede recordar a Kafka, a Thomas Bernhard. El absurdo, lo grotesco. Exacto. Pero él tiene algo muy suyo. Su estilo es inconfundible. Esa prosa de frases larguísimas, serpenteantes. Casi hipnóticas, diría yo. Sí, sí, te atrapan y no te sueltan. Leerlo es como entrar en un laberinto. Y dentro de ese laberinto conviven siempre dos fuerzas. Por un lado, un impulso hacia el colapso, hacia el fin de todo, y por otro, una búsqueda casi mística, contemplativa, de la belleza. Vale, aquí hay mucha tela que cortar. Vamos por partes. Empecemos por lo que más impacta de la cita, el terror apocalíptico. Es que no es una forma de hablar. La crítica Susan Sontag ya lo llamó el maestro contemporáneo del apocalipsis. ¿Qué hay en sus novelas para ganarse ese título? Pienso en su primera obra, Satan Tango, del 85. Eso ya lo dejó todo muy claro. Totalmente. Es que la escena que plantea es desoladora. Imagina una granja colectiva en la Hungría rural, justo antes de que caiga el comunismo. Todo se está desmoronando. Todo. Los pocos habitantes que quedan viven en la miseria, en el barro, en un silencio densísimo, esperando algo que ni ellos saben qué es. Es un mundo paralizado. Y en medio de esa parálisis, de esa nada absoluta, aparecen dos personajes que todos creían muertos, Irimías y Petrina, y lo cambian todo. Es que la novela empieza con una cita de Kafka que es una declaración de intenciones. Dice, en ese caso, por esperar, me lo perderé. Claro. Porque Irimías es el arquetipo del falso Mesías, una figura que vamos a ver una y otra vez en su obra. Llega a esa comunidad rota prometiendo la salvación, un nuevo comienzo. La esperanza. Pero es todo mentira. Es un estafador, un charlatán que se aprovecha de la desesperación de la gente para manipularla y al final destruirla del todo. Es la desolación de esperar un milagro que, cuando por fin llega, resulta ser una farsa cruel que te lo quita todo. No hay nada más apocalíptico que la aniquilación de la última esperanza que te queda. Y esa idea del colapso se vuelve todavía más física, más brutal, en su siguiente novela, en La melancolía de la resistencia. Ahí ya no es una granja. No, es un pueblo entero. Un pueblo sumido en un estado febril, casi de histeria colectiva. Y lo que prende la mecha es la llegada de un circo ambulante. Un circo muy particular. Su atracción principal es el cadáver de una ballena gigante, metido en un contenedor. Una imagen potentísima. Mucho. La llegada de ese objeto monumental y muerto, de ese monstruo absurdo, actúa como un catalizador que rompe el equilibrio del pueblo. Desata una violencia irracional, una espiral de vandalismo que las autoridades son incapaces de frenar. Pero, ¿por qué una ballena? Podría ser cualquier cosa, ¿no? ¿Qué tiene ese animal para ser tan desestabilizador? Es la pregunta clave. La ballena es un símbolo casi metafísico. Representa algo inmenso, antiguo, ajeno al mundo humano que, incluso muerto, tiene un poder perturbador. Su presencia lo que hace es exponer la pequeñez y la fragilidad de nuestro orden social. Es el caos primordial que llega al pueblo. Y se lo come. Y en medio de esa locura, Krasznahorkai nos presenta a otro de sus arquetipos clave. El santo idiota, Valuska. Valuska, un joven cartero. Un personaje puro, inocente, que ve el mundo con asombro y que, justo por su bondad, es incapaz de entender la maldad que se desata. Y como siempre les pasa a estos personajes, acaba aplastado. Y para que nadie piense que esto es solo una cosa del poscomunismo, su novela de 2021, Hearst 07769,
Traslada ese apocalipsis a la Alemania de hoy. Exacto. Anarquía, asesinatos, incendios. Pero espera, aquí hay un detalle que me llama la atención. En esta novela, todo este horror se desarrolla con música de Johann Sebastian Bach de fondo. ¿Sí? ¿Es esta la primera vez que vemos esa dualidad tan clara? La clave para entender la segunda parte de la cita del Nobel, la del poder del arte. Has dado en el clavo. Ese es el puente perfecto. La propia Academia Sueca describe Hershit como una obra sobre la violencia y la belleza, imposiblemente unidas. Imposiblemente. Me gusta esa palabra. Es que ahí está su genio. No es que la belleza de Bach redima la violencia, ni que la violencia anule la belleza. Es que conviven, coexisten en el mismo espacio. Y esa coexistencia es profundamente perturbadora. Nos obliga a preguntarnos qué papel juega la belleza en un mundo que se está cayendo a pedazos. Entonces, no todo es oscuridad y colapso. La cita dice que su obra reafirma el poder del arte. Si no es para redimir, ¿para qué? Los documentos de la Academia hablan de otra faceta suya, mucho más contemplativa. Sí, que nace de sus viajes a Asia, a China y sobre todo a Japón. Y la obra clave aquí es Seyobo descendió a la tierra. Su otra gran obra maestra, sin duda. Y es radicalmente diferente. No tiene una trama única. Son 17 relatos, conectados temáticamente, que exploran la creación y la percepción de la belleza. Y con una estructura muy curiosa, ¿no? Basada en la secuencia de Fibonacci. Sí, ¿Y eso por qué? ¿Es un simple juego formal o busca algo más? yo creo que busca algo más. La secuencia de Fibonacci aparece por todas partes en la naturaleza, en las galaxias, en las conchas. Es como un patrón de crecimiento, un orden oculto en el universo. Ah, claro. Al usarla, Krasna-Horkai sugiere que la creación artística no es un acto arbitrario, sino que forma parte de ese mismo orden cósmico. Cada relato nos lleva a un sitio. Vemos cómo se pinta un retablo de Perugino en el Renacimiento, cómo un artesano japonés repara una máscara de teatro no. El título viene de un mito japonés, ¿verdad? Sí, sobre la diosa Seyobo, que baja a la tierra cada 1000 años para traer la inmortalidad. En el libro, el arte es eso. Es esa visita de la diosa, ese instante de trascendencia. Hay algo que leí sobre Seyobo que me pareció fascinante, que las historias casi nunca se centran en los grandes artistas, sino en figuras marginales. Un vigilante de museo, un espectador. Un simple artesano. Sí, ¿qué busca con eso? Es muy poco convencional. Busca justo eso, desmitificar el arte como un acto de genios solitarios. Nos muestra que la belleza es un proceso, un ritual que involucra a toda una comunidad, a menudo de forma anónima, silenciosa. O sea, que el vigilante que ve un cuadro cada día. O el artesano que dedica su vida a un oficio que casi nadie valora. Ellos también son guardianes de esa belleza. Es una forma de resistencia. En un mundo que, como dice la Academia, está marcado por la ceguera y la impermanencia, el acto de crear o simplemente de prestar atención a la belleza es un acto casi subversivo. Resistencia silenciosa. Me gusta esa idea. Hay una imagen al principio del libro que lo resume todo. Describe una garza blanca, inmóvil, en el río Kamo de Kioto. La multitud pasa a su lado, con prisa, sin verla. Pero, ¿la garza está ahí? Perfecta en su quietud. Para Krasna-Horkai, el artista y la obra de arte son como esa garza, una presencia frágil, a menudo invisible, pero que contiene un instante de perfección en medio del caos. Vale, entiendo las dos caras de su ficción, el apocalipsis y la belleza. Pero, ¿cómo es él? ¿Qué nos dice en su propio discurso del Nobel? Porque este discurso es extraordinario. Es demoledor. Empieza diciendo que quería hablar de la esperanza, pero que es imposible. Que sus reservas de esperanza se han agotado definitivamente. Vaya manera de empezar. Y que por eso, en lugar de esperanza, decide hablar de ángeles. Pero no son los ángeles que uno se imagina. Los describe como ángeles nuevos, sin alas, con ropa de calle. Y lo más impactante es que no vienen a traernos un mensaje. No. Vienen a que nosotros les demos un mensaje a ellos. Y como dice él, no tenemos nada que decirles. Es una inversión brutal, desoladora. Lo divino ya no es una fuente de guía, sino una víctima de nuestro mundo. Krasna-Horkai los llama sacrificios. No por nosotros, sino a causa de nosotros. Son indefensos, vulnerables a una sola mala palabra. O sea que estos ángeles son como sus santos idiotas, como Baluska, pero a un nivel cósmico. La pureza absoluta expuesta a la crueldad. Exactamente esa es la conexión. Son la encarnación de la vulnerabilidad.
Dice que una sola palabra mala es suficiente para que sean heridos por toda la eternidad. No hay protección. Y desde esa visión tan sombría, salta a hablar de la dignidad humana. Sí, y hace un resumen negrísimo de la evolución, del fuego y la rueda a las armas de destrucción masiva, para acabar en un presente donde, según él, ya no creemos en nada, hemos destruido la imaginación y solo nos queda la memoria a corto plazo. Ujú. Y su conclusión es tajante. Dice que la trayectoria humana ha sido impresionante, pero lamentablemente no se puede repetir. Ahí lo tienes. Esa es su visión apocalíptica en esencia. No es un meteorito, es una degradación lenta, un agotamiento interno de todo lo que nos hace humanos. El fin del camino no es una explosión, sino un lento vaciarse de significado. Esa es la base filosófica de los mundos que colapsan en sus novelas. Uf, qué duro. Te deja un pozo de incomodidad. Te obliga a pensar. Y para rematar el discurso acaba con una anécdota, una historia sobre la rebelión que vio en el metro de Berlín. Sí, una escena aparentemente trivial que él convierte en una alegoría universal. Ve a un clochard, un vagabundo, orinando en un sitio prohibido del andén. Un policía lo ve desde el otro lado. El bien obligatorio, como lo llama él. Exacto. Y el vagabundo es el mal, la transgresión. Y el policía le grita, intenta detenerlo. Y describe la persecución. El policía tiene que dar un rodeo enorme para llegar al otro andén, mientras el vagabundo, tembloroso, apenas puede moverse. Pero esa distancia de 10 metros entre ellos se convierte en un abismo infranqueable. Y aquí llega la frase que lo cristaliza todo. Dice: el bien nunca alcanzará al mal que se agita, porque entre el bien y el mal no hay esperanza, ninguna en absoluto. Entiendo la alegoría, pero suena increíblemente pesimista. ¿De verdad no hay ni una grieta de luz ahí? ¿Es una rendición? No creo que sea una rendición. Es una constatación. No dice que el mal siempre gane. Dice que están condenados a una persecución eterna y fútil. Forman parte de la estructura de la realidad. El orden persigue al caos y el caos huye del orden. Y nunca se alcanzan del todo. En esa dinámica, en esa persecución sin fin, no hay espacio para un concepto simple como la esperanza de una victoria final. La verdadera rebelión de la que habla Sofiro no es solo la del vagabundo, sino una rebelión en relación con el todo, con esa estructura inmutable del universo. Entonces, si volvemos al principio, ¿qué significa todo esto? Empezamos con la frase del Nobel sobre el terror apocalíptico y el poder del arte. Y lo que vemos es un mundo sin esperanza, donde la humanidad parece haber llegado a un callejón sin salida. Exacto. Y sin embargo, en medio de ese panorama está el acto desafiante de crear y percibir la belleza como vimos en Seyobo. No es una salvación, no es una solución mágica. Es un testimonio. La esperanza, sino en la presencia. Es la prueba de que incluso en la oscuridad, la luz de la creación puede encenderse. Aunque sea por un instante. Y para unos pocos, para terminar, una reflexión. Krasznahorkai acaba el discurso diciendo que, desde que vio esa escena, sigue viajando en ese metro de Berlín, viendo pasar estaciones iluminadas, sin que haya una parada en la que él pueda bajarse. Y esto nos deja con una pregunta. Si su obra es un reflejo de nuestro mundo, ¿estamos todos en ese mismo vagón junto a él, viendo pasar las estaciones de nuestra propia civilización, sin un lugar claro donde poder desembarcar? Hoy nos metemos de lleno con un artículo fascinante sobre algo que está literalmente en todas partes, pero que es casi invisible. El transistor. Es el ladrillo fundamental de todo nuestro mundo digital, desde el móvil que tenemos en la mano hasta, no sé, los superordenadores que predicen el clima. Exacto. Y la idea de este análisis no es solo dar una definición de libro de texto, ¿sabes? Es entender cómo demonios este interruptor en miniatura, que se inventó hace menos de un siglo, se convirtió en el dispositivo más fabricado de la historia de la humanidad y en el motor de la sociedad moderna. Vamos a rastrear su origen, a desmitificar un poco su funcionamiento y a ver por qué su llegada supuso la extinción de su aparatoso predecesor,
la válvula de vacío. Bien, pues vamos a desgranar esto, porque la historia tiene miga. Según la fuente, la idea no es que apareciera de la nada en 1947. Mucho antes, en 1925, un físico llamado Julius Edgar Lilienfeld ya había patentado el concepto de lo que hoy llamaríamos un transistor de efecto de campo. Tenía la idea, pero le faltaba algo crucial. Le faltaba el siglo XXI, básicamente. Tenía la teoría, que era una teoría brillante, pero la ciencia de materiales de su época estaba a años luz de poder construir algo así. No tenían la capacidad de crear cristales semiconductores con la pureza necesaria, ni las técnicas para manipular la materia a esa escala. Es un caso de libro de una idea que tuvo que esperar décadas a que la tecnología, la alcanzara. Y mientras tanto, el mundo de la electrónica funcionaba con otra cosa, las válvulas de vacío. Y por lo que cuenta el artículo, eran todo un espectáculo. De energía brutal, la mayor parte en forma de calor, y tenías que esperar a que se calentaran para que el aparato funcionara. Claro. El primer ordenador de verdad, el ENIAC, usaba casi 18.000 de estas válvulas. Ocupaba una habitación entera, pesaba 27 toneladas y, fíjate, cuando lo encendían, las luces de toda una sección de Filadelfia parpadeaban. Menuda locura. Era evidente que necesitaban una alternativa. Y esa alternativa llega, como tantas otras cosas, de los laboratorios Bell en diciembre de 1947. El momento clave lo protagonizan John Bardeen y Walter Brattain. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque no encontraron lo que buscaban. Su jefe de grupo, el brillante pero complicado William Shockley, les había encargado construir un transistor de efecto de campo, ¿sabes? Siguiendo la idea original de Lilienfeld. Pero no funcionaba. Todos sus intentos fracasaban. O sea, ¿que estaban atascados? Totalmente. Y en un intento de entender por qué fracasaban, empezaron a hacer experimentos un poco heterodoxos. El artículo describe cómo Brattain cogió una pequeña lámina de germanio, que era el semiconductor estrella en aquella época, y le pegó dos finísimos contactos de oro, muy, muy juntos. Al aplicar una pequeña corriente a uno de los contactos, vieron con asombro que en el otro salía una señal mucho más potente. Vaya. Habían conseguido ganancia. Habían creado un amplificador de estado sólido. Es increíble que uno de los pilares del siglo XX surgiera de un error, de no saber por qué les fallaba el primer experimento. Casi parece una lección. A veces, el avance no está en encontrar la respuesta correcta, sino en entender a fondo la pregunta equivocada. Totalmente. Shockley, que había estado un poco al margen de este experimento concreto, vio el potencial al instante y se metió de lleno a mejorar el diseño. Los tres, Bardeen, Brattain y Shockley, compartieron el Nobel de Física en 1956. ¿Y el nombre? Transistor. El nombre se lo debemos a otro compañero de Bell Labs, John R. Pierce. Unió las palabras transferencia y resistor describiendo su función. Transferir una corriente a través de una resistencia. Vale, ya tenemos el invento. Ahora viene la parte que siempre me cuesta visualizar. El artículo dice que tiene dos funciones clave. Es un interruptor y es un amplificador. Empecemos por el interruptor, que es la base de todo lo digital. A ver, la analogía más simple es un interruptor de luz, claro. Pero la verdadera revolución es que no tiene partes móviles. Es un interruptor gobernado por las leyes de la física a escala nanométrica, capaz de accionarse miles de millones de veces por segundo sin desgaste físico. Tiene tres terminales que podríamos llamar entrada, salida y control. Una diminuta señal eléctrica en el terminal de control, la base, determina si una corriente mucho mayor puede pasar entre la entrada y la salida, el colector y el emisor. O sea, un sí o un no. Un 1 o un 0. Exactamente. Es la materialización de un bit de información. El estado encendido es un 1 y el apagado es un 0. Y cuando juntas miles de millones de estos interruptores que pueden cambiar de estado a velocidades de vértigo, pues tienes un microprocesador capaz de hacer cualquier cálculo que puedas imaginar. Ahí es donde la simple idea de encendido y apagado se convierte en el motor de la computación. Entendido. Un interruptor sin partes mecánicas, increíblemente rápido. ¿Y la otra función, la de amplificador, que fue la que descubrieron por accidente? ¿Cómo funciona eso? Pues el principio es muy similar. En lugar de aplicar una señal de todo o nada al terminal de control, le aplicas una señal débil y variable. Imagina la señal que llega a una antena de radio. Es un susurro electromagnético casi imperceptible. Ajá. El transistor usa ese susurro
para modular una corriente mucho más fuerte que le suministra una pila o la red eléctrica. El resultado en la salida es una réplica exacta del susurro original, pero gritada con la fuerza de un león. Me gusta esa imagen. No solo lo escucha, lo grita para que el altavoz lo entienda. Precisamente, esa capacidad de convertir una señal débil en una fuerte, manteniendo su forma, es lo que llamamos ganancia. Es la base de cualquier radio, televisión, equipo de música, teléfono, cualquier cosa que necesite tomar una señal del mundo real y hacerla lo suficientemente potente como para que la podamos oír o ver. Vale, y aquí es donde se produce el cambio de paradigma. El transistor no es solo una versión mejorada de la válvula de vacío. Según el artículo, es una aniquilación tecnológica. Fue una masacre, sí. Primero, el tamaño. Un transistor de la época era como una lenteja. Una válvula era como una bombilla pequeña. Ya, Segundo, la energía. El transistor consumía milivatios. La válvula necesitaba vatios, sobre todo para calentar el filamento. que es lo que nos lleva a la tercera ventaja. El encendido instantáneo. Se acabó esperar a que la radio se calentara. Exacto. Y por último, la robustez. Las válvulas eran de cristal, se rompían con mirarlas. Los transistores eran de estado sólido, podías pisotearlos y seguían funcionando. Y estas ventajas no solo mejoraron los aparatos existentes, crearon categorías de productos que antes eran ciencia ficción. Aquí es donde la idea de portabilidad cambia para siempre. No se trata solo de que los aparatos funcionaran con pilas, es que la energía dejó de ser un ancla, ¿sabes? La válvula de vacío te ataba a un enchufre en la pared. El transistor te dio libertad. La primera radio de bolsillo comercial, la Regency TR1 de 1954, no era solo un gadget, era la primera vez que la información y el entretenimiento podían vivir en tu bolsillo y acompañarte a cualquier parte. Es curioso, el artículo menciona que la que de verdad lo petó fue la Sony TR-63 de 1957. Mi abuelo tuvo una. Para él era como magia negra poder escuchar el partido de fútbol en la playa. Hoy nos parece la cosa más normal del mundo, pero en ese momento debió de ser una conmoción cultural. Lo fue. Esa radio de Sony vendió millones de unidades y puso a la empresa en el mapa mundial. Fue el inicio de la electrónica de consumo japonesa. De repente, los jóvenes podían escuchar su propia música, el rock and roll, lejos de sus padres. La tecnología no solo se hizo personal, se hizo generacional. Fue una revolución silenciosa que cambió la forma en que consumimos cultura. Vale, todo suena perfecto, casi demasiado. ¿No había ninguna pega? ¿Desaparecieron las válvulas de la noche a la mañana o hubo cierta resistencia? Siempre hay resistencia. Al principio los transistores eran caros y no manejaban bien las altas potencias o las altas frecuencias. Por eso las válvulas sobrevivieron. Y de hecho aún lo hacen en nichos muy específicos, por ejemplo en los transmisores de radio y televisión de gran potencia o en equipos de radar militares, donde se necesita manejar miles de vatios. Las válvulas son como un tractor. Toscas, pero increíblemente robustas frente a sobrecargas eléctricas o incluso pulsos electromagnéticos de una explosión nuclear. ¿Y qué hay de ese mundillo de los audiófilos que defienden a capa y espada el sonido de válvula? ¿Es nostalgia o hay algo de verdad ahí? Hay algo de verdad, aunque es subjetivo. Cuando una válvula amplifica una señal al límite, introduce un tipo de distorsión armónica que a muchos oídos les resulta agradable, cálida o redonda. La distorsión de un transistor es más abrupta, más dura. Por eso muchos guitarristas eléctricos siguen prefiriendo los amplificadores de válvulas, porque esa distorsión cálida es parte fundamental del sonido del rock clásico. Entiendo. Pero para el 99,9% de las aplicaciones, desde tu teléfono hasta un satélite, el transistor ganó la guerra por goleada. Entendido. Así que el transistor original, el BJT, ya era una revolución total, pero me da la sensación de que esa primera versión no es la que llevamos por miles de millones en el móvil. El artículo deja claro que el verdadero rey hoy es otro, el MOSFET. Efectivamente. El primer transistor, el de Bardeen y Brattain, se conoce como BJT, transistor de unión bipolar. Fue el rey durante una década, pero tenía un problema fundamental. Era difícil de miniaturizar y de fabricar en masa de forma consistente en un único chip. Consumía energía incluso cuando no estaba haciendo nada, lo que generaba calor, y el calor es el gran enemigo de la electrónica.
Espera un momento, si el VJT ya funcionaba y era revolucionario, ¿por qué hizo falta inventar otro? ¿Qué problema tan gordo tenía que necesitaba una solución tan radical como para inventar algo nuevo? La escala. El BJT era genial para construir una radio con 10 transistores, pero imposible para construir un procesador con 10.000. La clave está en cómo funciona. El BJT se controla por corriente, lo que implica un flujo constante de electrones y, por tanto, un consumo de energía constante. Necesitaban un interruptor que no consumiera energía cuando estuviera quieto, ya sabes, en estado de apagado o encendido, solo en el momento de cambiar de estado. Y esa fue la genialidad del MOSFET. ¿Y qué significa MOSFET? Son las siglas de transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor, inventado también en los laboratorios Bell, unos 10 años después por Mohamed Atala y Dawon Kang. Su avance fue desarrollar una técnica para hacer crecer una capa ultra fina y perfecta de dióxido de silicio, básicamente cristal, sobre una oblea de silicio puro. Esa capa aislante es la clave de todo. No termino de visualizarlo. ¿Cómo puede una capa aislante ser la clave para meter más transistores en un chip? Suena contraintuitivo, como que aislar algo debería ocupar más espacio, no menos. Es que cambia el principio de funcionamiento. En el MOSFET, el terminal de control, la puerta, está eléctricamente aislado del resto del transistor por esa capa de óxido. No fluye corriente. La señal que se aplica es un campo eléctrico, un voltaje. Es como un interruptor que se acciona sin tocarlo, solo por la proximidad de una carga eléctrica. Ah. Al no haber flujo de corriente en reposo, el consumo de energía es prácticamente cero. Y si no consume energía, no genera calor. Y si no genera calor, puedes empaquetar millones de ellos uno al lado del otro sin que se frían mutuamente. Ah, ahora lo entiendo. Esa es la pieza que faltaba. El MOSFET es el invento que permite la densidad, que hace posible la ley de Moore que predice que el número de transistores en un chip se duplica cada 2 años. Exactamente. El MOSFET nació para ser miniaturizado. Su estructura es más simple, su fabricación mucho más escalable. Fue el pistoletazo de salida para la carrera de los circuitos integrados, los microchips. De repente, no se trataba de soldar transistores en una placa, sino de imprimirlos por millones directamente sobre una oblea de silicio. La Oficina de Patentes de Estados Unidos lo llama, y cito, un invento revolucionario que transformó la vida y la cultura. Y la escala de producción es algo que cuesta asimilar. El artículo cita una estimación que me dejó sin palabras. Para 2018 se habían fabricado más de 13 sextillones de MOSFET. Es un 13 seguido de 21 ceros. Esto los convierte, textualmente, en el objeto artificial más producido de la historia. Es un número que escapa a la comprensión humana. Se han fabricado más transistores MOSFET que la suma de todos los ladrillos, tornillos, coches y tazas de café que la humanidad ha producido en toda su historia. Supera con creces el número de granos de arena de todas las playas del mundo. Y lo más increíble es que la gran mayoría no los vemos. Están ocultos dentro de los microprocesadores y las memorias. Un solo chip de un móvil de última generación puede tener más de 15.000 millones de transistores. Es una locura. Así que, de un experimento casi fallido con germanio y contactos de oro en los laboratorios Bell, al motor invisible que mueve absolutamente todo en la era digital. Este diminuto dispositivo es sin duda el pilar de la modernidad. Lo que a mí me parece más asombroso es que, a pesar de esa escala y esa complejidad abrumadora, el principio fundamental sigue siendo el mismo que discutimos al principio, un simple interruptor binario, encendido o apagado. Toda la complejidad de la inteligencia artificial, del streaming de vídeo, de los mercados financieros globales, todo se reduce a miles de millones de estos sencillos interruptores cambiando de estado a un ritmo que se mide en gigahercios. Es la máxima expresión de cómo una idea simple, repetida miles de millones de veces, puede generar una complejidad casi infinita. Para terminar, Rafuente nos deja con una reflexión final muy potente. Los primeros transistores eran de germanio. Pronto, el silicio, que es mucho más abundante, barato y estable, lo barrió del mapa. El MOSFET y el silicio fueron la pareja perfecta. Pero ahora, la investigación está explorando materiales completamente nuevos. Se está experimentando con todo. Grafeno, que es una lámina de carbono de un átomo de espesor, nanotubos de carbono.
E incluso, como menciona el artículo, cosas que suenan a ciencia ficción, como transistores fabricados con materiales orgánicos, madera o papel, para crear electrónica biodegradable. Y esto plantea una pregunta fascinante para el futuro, ¿no? Durante 60 años hemos vivido en la era del silicio. Toda nuestra tecnología se ha construido sobre la base de este interruptor rígido y plano. ¿Qué nuevas capacidades, qué nuevos mundos se abrirán cuando el interruptor fundamental ya no sea de silicio, sino de materiales que puedan ser flexibles, transparentes, comestibles o que incluso se disuelvan en el agua? Cruzar el Rubicón. Es una de esas frases que, usamos constantemente. Mm, La soltamos para decir que hemos tomado una decisión irrevocable, que ya no hay vuelta atrás. que hemos pasado un punto de no retorno, sí. Exacto. Pero claro, rara vez nos paramos a pensar en la historia que hay detrás. Y la de hoy, es una historia que literalmente cambió el mundo. Totalmente. Así que para nuestro análisis de hoy, nos hemos metido de lleno en ese momento exacto. Queremos entender no solo qué pasó, sino por qué. El por qué es lo fundamental. ¿Cómo es posible que el simple acto de un general cruzando un riachuelo con sus soldados se convirtiera en una declaración de guerra que acabaría con una república de 500 años? Vaya pregunta. Los protagonistas claros son archiconocidos. Julio César, por un lado, y el Senado de Roma por el otro. Y la República Romana lleva décadas en crisis, con una tensión política que se masca en el ambiente. Es un polvorín. A punto de estallar. Exacto. Para entender la magnitud del acto de César, no podemos fijarnos solo en su ambición, que la tenía. La clave, la verdadera razón por la que este acto fue tan sísmico, está en las reglas del juego, en una ley sagrada que estaba a punto de hacer saltar por los aires. Empecemos por el escenario, que tiene su ironía. El río Rubicón, según nos cuentan las fuentes, no era el Danubio ni el Nilo, no. Para nada. Era un arroyo, un riachuelo bastante modesto, en el norte de Italia. Y claro, la pregunta es obvia. ¿Qué tenía de especial este riachuelo para que se liara la que se lió? Y la respuesta, como decías, está en la ley. Venga, vamos a desgranar esto, porque aquí está el meollo de todo. Pues sí. La palabra clave es imperium, Exacto. El imperium elam, para que nos entendamos, el poder de mando. el derecho a mandar. Justo. Concretamente, era la autoridad suprema tanto civil como militar, que se le otorgaba a ciertos magistrados. En este contexto, los gobernadores de las provincias, como lo era César en la Galia, tenían imperium. ¿Vale? Esto significaba que eran los comandantes en jefe de las legiones que estaban en su territorio. Tenían poder de vida o muerte sobre sus soldados y sobre los habitantes de la provincia. O sea, un poder casi de rey, pero limitado geográficamente, ¿no? A su provincia, precisamente. Y ahí, justo ahí, está la madre del cordero. La ley romana era extraordinariamente estricta en este punto. Un gobernador con imperium podía hacer y deshacer a su antojo dentro de su provincia, pero existía una línea roja que no podía cruzar bajo ningún concepto: la frontera de Italia. El propio Rubicón. El Rubicón era esa frontera en el noreste. Italia era considerada una extensión de la propia Roma, un espacio sagrado que debía estar libre del poder militar de los generales. Ah, claro. Era la garantía de que el poder civil, o sea, el Senado, controlaba el corazón de la República. Espera, para que nos hagamos una idea clara, esto es como si hoy en día una ley obligara a un general que vuelve de una misión en el extranjero a dejar todos sus tanques, sus aviones y a todos sus soldados en la frontera, Exactamente. antes de poder entrar en la capital. No es una sugerencia, es una obligación legal con unas consecuencias brutales. Justo esa es la analogía. Y las consecuencias no eran una multa, ¿eh? La ley era taxativa. Cualquier general que cruzara la frontera de Italia al mando de sus tropas, aunque fuera con un solo soldado, Uno solo. uno, se convertía automáticamente en hostis, un enemigo público del Estado. Vaya. Él y todos sus hombres eran considerados traidores y proscritos, y la sentencia era la muerte. Uf. Por eso, cualquier general tenía la obligación de disolver su ejército antes de regresar. Era el cortafuegos constitucional definitivo para evitar un golpe de Estado. Vale, el cortafuegos está clarísimo. Ahora,
Pongamos a César delante de ese cortafuegos. Ujú. Está en la Galia, ha pasado casi una década de campañas, es inmensamente rico, súper popular entre el pueblo, y lo más importante, sus legiones le adoran. Pero su mandato se acaba. Y sus enemigos en el Senado, liderados por su antiguo aliado y ahora archirrival, Pompeyo Magno, lo saben. Claro. Llevan años viéndole acumular poder y están aterrorizados. No quieren que vuelva a Roma como un héroe de guerra que pueda presentarse a cónsul y hacerse con todo el poder. Temen que se convierta en un dictador. Exacto, como ya había pasado antes con otros generales como Sila. El precedente era peligroso. Entonces, le tienden una especie de trampa legal. Totalmente. Le mandan una orden directa del Senado. Tu mandato ha terminado. Disuelve tus legiones y regresa a Roma de inmediato. Pero como un ciudadano privado. En cuanto fuera un ciudadano normal, sus enemigos planeaban sepultarlo en juicios por corrupción, por irregularidades. Sabían que si obedecía, su carrera política estaba acabada. Lo estaban acorralando. Claro, el Senado está usando la ley para protegerse, pero al mismo tiempo están arrinconando a un hombre que es increíblemente poderoso y popular. Es una jugada muy arriesgada. Muy arriesgada. Y la respuesta de César es, en lugar de obedecer, hacer todo lo contrario. Reúne a su legión más leal, la Legio 13, y en pleno invierno marcha hacia el sur, Directo hacia esa línea roja. hacia el Rubicón. Una desobediencia flagrante y total. Las fuentes nos sitúan en la noche del 10 al 11 de enero. El historiador Suetonio nos regaló una escena que es casi de película. A ver. Describe a un César detenido en la orilla del río, atormentado por la duda, consciente de que ese paso sumiría al mundo en una guerra. ¿Qué momento? Nos cuenta que se vuelve a sus oficiales y dice: «Todavía podemos volver». ¿Es un instante de una tensión dramática brutal? Suetonio incluso le mete un elemento fantástico, ¿no? Sí, para darle más épica todavía, dice que apareció de repente una figura de gran estatura tocando una flauta, que le arrebató una trompeta a los soldados, la tocó con fuerza y cruzó el río. Vaya. Y César lo interpreta como una señal de los dioses y grita la famosa frase antes de ordenar avanzar. Que es obviamente un adorno literario, claro. Por supuesto, pero nos da una idea de la importancia que los propios romanos le dieron a ese momento. Fue algo que les marcó. Y más allá de apariciones, las fuentes nos dicen algo sobre lo que el propio César dijo. Y ahí está la frase que ha resonado 2 milenios. Alea y acta est. ¿Pero qué quería decir realmente? ¿Era un hombre resignado al destino o un jugador que lo apostaba todo a una carta? Esa es la gran pregunta, y la respuesta depende de la fuente que leas. La versión más conocida, la de Suetonio, es la latina alea y acta est, que tradicionalmente traducimos como «la suerte está echada». ¿Ya? Esta traducción transmite una sensación de fatalidad, ¿no? De que los acontecimientos ya se han puesto en marcha y no hay vuelta atrás. Es casi una rendición al destino. Como si dijera, ya no depende de mí. Exacto. Pero hay otra versión que es fascinante. Plutarco, que escribía en griego, afirma que César no dijo eso en latín, sino que citó en griego un verso de una de sus comedias favoritas, del autor Menandro. ¿Ah, sí? Sí. La frase original era «anelipzo cubos». Y la traducción de esta frase es bastante diferente. Significa «que se lance el dado». Que se lance el dado. Ostras, eso lo cambia todo. No es pasivo, es activo. Es una orden. Totalmente. Que se lance el dado no es la frase de un hombre que se resigna, es la de un jugador que decide, conscientemente, hacer su apuesta. Es una aceptación deliberada del riesgo. Me gusta mucho más esa versión. Y hay incluso una tercera capa. La palabra latina alea no solo significaba dado, sino que también se usaba para nombrar un juego de azar muy popular, una especie de backgammon. O sea que Que otra posible traducción, y mi favorita, sería que empiece el juego. empiece el juego. Esa mentalidad lo cambia todo. Es la de alguien que se siente con fuerzas para ganar. Exacto. Pero, un momento. Si el juego empieza con el lanzamiento del dado, ¿estamos seguros de que cruzar el río fue el primer movimiento en el tablero? Porque he leído que la primera ficha ya se había movido antes de que César llegara a la orilla. Lo fascinante aquí es que si nos atenemos a la cronología estricta, la guerra civil técnicamente ya había comenzado antes de que la primera sandalia de César tocara el agua del Rubicón. ¿En serio? Es uno de esos detalles históricos que lo cambian todo. Vale, ¿qué pasó exactamente? Las fuentes nos cuentan que, mientras César supuestamente deliberaba en la orilla, uno de sus lugartenientes,
Se habla de Marco Antonio o de Quinto Hortensio, ya había cruzado el río con un pequeño destacamento. Antes que él. Sí, y había tomado por sorpresa la primera ciudad importante al sur de la frontera, Ariminum, la actual Rímini. O sea, que el primer acto de guerra, la primera violación del territorio italiano por parte de las tropas de César, no fue el famoso cruce del propio César. No, Mm. sino la toma de una ciudad por parte de sus hombres. Exactamente. La ocupación de Ariminum fue el primer movimiento militar hostil. Esto implica que la decisión de ir a la guerra ya estaba tomada mucho antes de llegar al río. Claro. El momento de duda en la orilla que describe Suetonio es, muy probablemente, una dramatización posterior para engrandecer la figura de César, para presentarlo como un hombre que carga con el peso del mundo sobre sus hombros. Ya veo. El cruce del río fue el gran acto simbólico, pero la maquinaria de la guerra ya se había puesto en marcha. Eso es increíble. Entonces, si el primer acto de guerra ya había ocurrido, ¿por qué ha pasado a la historia el cruce del río y no la toma de Ariminum? Fue una cuestión de propaganda del propio César, sin duda. Eligió él ese momento como el símbolo. César era un maestro de la propaganda. La toma de Ariminum era una operación militar. El cruce del Rubicón era el mensaje. Ajá. Era César en persona, el procónsul, el general victorioso, desafiando abiertamente al Senado y a la ley. Era un acto de una claridad y una fuerza simbólica brutales. Era la puesta en escena. Era él diciendo públicamente: «Vuestra ley que usáis para destruirme ya no me ata. Acepto vuestro desafío. Que empiece el juego». El cruce del Rubicón fue el titular imborrable de una guerra que en la práctica ya había empezado. Entendido. El juego ha empezado, el dado está en el aire. ¿Qué pasa al día siguiente? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de este desafío tan directo? Caos. Pánico absoluto en Roma. ¿De verdad? Nadie, ni siquiera Pompeyo, esperaba que César se moviera con esa velocidad y esa audacia en pleno invierno. Pensaban que tendrían meses para preparar sus defensas. Se confiaron. Totalmente. Cuando llegan las noticias de que César ha cruzado el Rubicón y avanza hacia Roma, cunde el pánico. Y cuando dices pánico en Roma, ¿qué significa eso para la gente normal? La gente se atrincheraba en sus casas. ¿Qué se sentía en las calles? Pues imagina el terror. Para un romano de la época, la guerra civil era el peor de los males. Una especie de Jerez, de pecado contra los dioses. Claro. Ya habían vivido varias en el siglo anterior y sabían lo que significaba. Proscripciones, masacres, familias enfrentadas. La gente recordaba las historias de sus padres y abuelos. El trauma estaba ahí. El trauma estaba muy presente. El pánico fue tal que los senadores y los magistrados, con Pompeyo a la cabeza, toman una decisión drástica. Abandonan Roma. ¿Cómo? La abandonan. Huyen hacia el sur con la intención de reagruparse y organizar un ejército, pero en la práctica le entregan la capital a César en bandeja de plata. ¿Así? ¿Sin más? ¿Dejan la ciudad vacía de poder? Sin más, no tenían legiones en Italia para hacerle frente. Sus ejércitos estaban en las provincias, sobre todo en Hispania. ¡Qué error de cálculo! Tremendo. César avanza por Italia sin encontrar apenas resistencia. Las ciudades le abren las puertas. Su fama le precede y muchos le ven como un defensor de los derechos del pueblo frente a una oligarquía corrupta. ¿En pocas semanas entonces? En pocas semanas, es el dueño de toda Italia sin haber librado una sola batalla campal. Es increíble. Y a partir de ahí, la guerra total, supongo. Sí. A corto plazo, se desata la Segunda Guerra Civil de la República Romana. Un conflicto que durará 4 años y se extenderá por todo el Mediterráneo. España, Grecia, Egipto, África. Por todo el mundo conocido para ellos. Exacto. Y a largo plazo, el resultado es la victoria aplastante de César. Tras derrotar a todos sus enemigos, regresa a Roma y es nombrado dictador perpetuo. Dictador vitalicio. Dictador vitalicio. Ese es el fin. El sistema republicano, con sus asambleas, sus cónsules anuales y el poder del Senado, queda herido de muerte. Ya. Aunque será su sobrino nieto, Augusto, quien le dé la puntilla, el cruce del Rubicón es el principio del fin de la República Romana. ¡Qué vértigo! Pensar que el acto de un hombre con una sola legión, en un riachuelo, provocó una reacción en cadena que borró del mapa una forma de gobierno de 500 años. Ese es el poder real de un punto de no retorno. Bueno, hagamos un breve resumen de este viaje. Hemos partido de una frase que usamos en el día a día, cruzar el Rubicón. Sí. Para sumergirnos en la historia del 49 a.C., hemos visto que el meollo del asunto no era el río, sino una ley fundamental sobre el Imperium.
El poder de mando, ¿sí? Analizamos la decisión de César, las diferentes lecturas de su famosa frase y descubrimos ese matiz clave, que la guerra en realidad ya había empezado. Y que el cruce fue más un acto de comunicación. Un acto de comunicación política de primer orden, exacto. Y si conectamos todos los puntos, vemos que la historia del Rubicón no es solo la historia de la ambición de Julio César. Es, sobre todo, la historia de un sistema político en fase terminal. Roto por dentro. Exacto. Las leyes que se habían creado para proteger a la República, como esa prohibición de entrar en Italia con tropas, acabaron siendo percibidas por César como un arma que sus enemigos usaban para destruirlo. O sea que su acto ilegal fue... Desde su punto de vista, fue una respuesta defensiva a las maniobras legales de sus adversarios. El cruce del Rubicón no fue la causa de la enfermedad, fue el síntoma más visible de que la República estaba rota por dentro. Y esto nos deja con una pregunta final, que creo que es importante. A ver, La ley del Imperium y la frontera de Italia se diseñaron con un propósito claro: evitar que un general poderoso tomara el control del Estado por la fuerza. Era el mecanismo de autodefensa del sistema, ¿no? sin duda. Sin embargo, en este momento histórico fue el intento del Senado de aplicar rígidamente esa ley para desarmar a César, lo que, paradójicamente, provocó la guerra civil que se pretendía evitar. Ahí está la clave. Esto nos obliga a reflexionar, ¿no? Hay momentos en los que la aplicación inflexible de la letra de la ley, sin tener en cuenta el contexto político o las consecuencias, puede llevar a la ruptura del propio sistema que la ley debería proteger. Es una pregunta tan relevante para la Roma del siglo I a.C. como para cualquier democracia actual.